Vamos a ver. Ok, vamos arriba. Vamos a darle un aplauso porque se lo merece la entrada como normalmente se merece. Ya estamos en vivo, ahora sí, Jamie. Ahora sí, vamos A tu entrada, Jamie. Señor, esto en vivo, pero esto es una vaina diferente. Fluye. Goedenavond, dames en heren. Ik ben eigenlijk blij en meer gerust dat ik mezelf mag uitdrukken in het Nederlands. Dus ik vind het al fantastisch. Ja. We zijn live bij Floppy TV Show. Dit is de enige echte Latin swag mix. City Union, alle talen, alle genres, alle muziek, pop, alles leuk. Floppy TV Show. Dit is mijn nieuwe job. I love it. I love it. We zijn vandaag met verschillende mensen aanwezig. Ik heb vandaag net Flo Brox leren kennen. Leuk, bro. Aangenaam. Dank u wel. En we hebben een special guest ook die hij heeft uitgenodigd. Aanwezig hier met Floppy TV Show. We zijn live. Ja. Dit is Denna. Denna. De reden waarom dat wij Nederlands aan het spreken zijn, is omdat Denna Nederlandstalig is. En ik ook. Él es pana tuyo hace mucho tiempo. Ese es como mi hermano. Ja. Ok. Maar Ale, jij spreekt al vaak genoeg met hem. Me gustaría que tú, como él es tu hermano y tú sabes lo que él hace, me gustaría que tú le preguntes, como que tú no lo conocieras, pero que le preguntara lo que tú quisieras preguntarle, que le pregunten a él. Oké. Ja, Dale, in fluye. een interview. Dale, Ja. Oké. esto es tuyo. Dus Denna, we gaan je interviewen vanavond. We gaan kijken een beetje over je leven, een beetje wat je zelf gaat vertellen. Hoe lang hou je jezelf bezig met muziek? Ben ik nu al... Ja. Ik maak al 3 jaar muziek. Oké. Ja, nu begin ik het serieus te nemen, maar daarvoorheen was het echt zo qua hobby gewoon, omdat ik het graag doe. Maar nu vanaf nu dit jaar, dus begin 26, is het echt serieus beginnen. Hoe oud ben je nu, Denna? Ik ben nu 24. Je bent jong, hè? Ik ben jong. Ja. Dus, Oké. 24, ik maak van alle soorten genres. Ik bedoel, Zuid-Amerika, kan voor alles, bachata, alles kan gewoon. Dus. Maar ik probeer het gewoon wel meer op rap te houden en dan kijken om commercieel te gaan. En zo. Met muziek maken bedoel je maakt echt de beat. De beats maak ik ook. En teksten schrijven doe ik allemaal ook. Maar ik probeer nu ook wat meer met andere mensen te werken. Dus van buiten, want ik deed alles gewoon alleen in mijn kamer. En ik heb gemerkt als ik met anderen werk, dan leer ik ook wat meer en gewoon met andere mensen te werken. Dus vandaar dus dat ik ook dan de besluit heb genomen met Flo Brox ook nog. Om met anderen samen te werken. Dus. Van waar ben je oorspronkelijk? Ik ben van, geboren of... Wat jij wil. Ik ben in Tell me everything you want. Ik ben in Suriname geboren. Nice. We zijn buren. Jawel. Ja. Zuid-Amerika, Ja. jawel. Suriname geboren. Ben in Nederland gekomen. En nu woon ik dan in België. Gewoon, Dus je bent Surinaam. ja, ik ben gewoon Surinaams. Yeah. Surinaams. Dus Klein beetje Spaans, un poquito. spreek je, un poquito. Ja? Sí, Je zegt dat je bachata muziek doet. Jawel. Dus je spreekt een beetje Spaans. Spreken niet, maar In de muziek qua wel. verstaan gaat het wel. Maar, Hij verstaat heel veel. Zeg iets in Spaans. dan zeggen hola. Wat wil ik nog zeggen? Oké. Echt, ja, echt zo van die basic dingen van te amo. Van die dingen. Leuk, ja. Ik ben verkocht. Nee, maar- Je hebt de juiste woorden Ja, gezegd. ja, 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 ja. Y él le gusta la música. ¿Qué tipo de música le gusta a él? Él dijo que él le gusta, o sea, él hace mucho rap, hace afro. Él hace todo el tipo de música, en verdad. Maar welk muziek vind je zelf leuk? Dan zou ik toch wel rap zeggen. Rap is jouw Jawel. top. Maar ja, rap eigenlijk. Maar omdat meer, ja, ¿Sabes que meer- si nosotros le ponemos una pista de Ja, rap dus así, als we nu snel iets gooien voor jou, kan je Ja, kijk, dus nu ben ik zo'n beetje... verlegen. Ja, zo Geen verlegen. stress, dus- geen stress. We zijn hier allemaal voor de je eerste kunt gewoon keer. D&D rappen ook, hè?
Ja, nee, maar het is niet dat. Kijk. We zijn hier Ja, allemaal want voor de zet eerste die keer. D&D even op, dan kan ik Dile que gewoon yo le voy a poner lezen. tres pistas y que él diga cuál elige de las Puedes tres. poner Ja, un tema ja, de él, sí, right, right, D&D. right. ¿Eh? Un tema de él, tú lo puedes poner. Claro. Sí, lo podríamos poner, pero, Pero ya, eso vamos a sería, tirarle ya, la pista primero. ya eso sería en la entrevista. Ah, ok. Aquí tato. en vivo, esto en vivo. No, tato. Sea on Ah, live, ja, my ja, nigga. ja. Oké, entonces que le elija. Ik ga jou 3 beats gooien. Je beats moet gewoon gooien. eentje kiezen. Je kunt D&D erop rappen als je het voelt, snap je? Voor deze beat dan. Dit is de eerste. Just, En test je mic. En Check, relax. Test, Mike, test, Mike, test. Heb je een glasje water nodig? We hebben alles. Productie activa. Ga mijn best doen, ga mijn best Alles doen. wat je wil. Relax. Oké. no, hay que dejar que él coge vaina, pero Claro. esas pistas son Je kunt die para ti. D&D rappen erop Cualquier gewoon, hè? persona puede meter encima de esa Dat moet pista. ik ook weten. Dat is het. Oké. Mijn jongens vragen om te mieten. Geef me wel de tijd, ik ben niet goed met wat te kiezen. Vaak loop ik buiten, ik zie mannen naar mijn schiemen, spreek me aan. Ik denk dat deze mannen willen bieven, kom maar af. Want is een bedrijf. Dale, Dena. Go. Oké, I'm loving it. I'm loving it. Ja, dus ik ben gewoon even aan het beven, dus het gaat nu wat moeilijker gaan om eerlijk te zijn. Ja, maar ik moet zeggen, het moet wel. Ja, het is heel veel stress. Dat is de eerste keer. Dus, No, het is goed. Maar Het is yo tengo goed. varias músicas. In verschillende. Je moet gewoon kunnen horen wat je denkt wat best voelt bij jou. Dile que solamente escuche. Dit is de derde. Je moet gewoon luisteren, snap je? gewoon meeluisteren. En kijk als je erop. Ja. Y Ja. normalmente eso siempre se pone a elegir a los invitados antes de que entre a la entrevista, a elegir siempre una pista para que vaya siempre, o antes de venir al show, para que vaya siempre mentalmente preparado. Pero yo tengo mucha música para eso. Necesitamos un pequeñito notebook, jefe, y un lapicerito para yo ir tomando notas de la vaina. Porque, ¿sabes? Yo me lo cojo en serio. Yo te voy a buscar uno, yo tengo Pero uno una por ahí. asistente ya. Claro. sí. No, porque de eso que se trata. Todo Estamos en eso, soundcheck y to- chequeando. Entonces, De todas A maneras, la todo próxima. eso es prueba. Ya, y mira. Recuerde que todo el que está ahí en la radio escuchándonos, no he visto cuándo hay, pero todo el que está ahí activo se le agradece por siempre estar manteniéndose activo con nosotros. Floppy TV Show, Flow City Radio, Movimiento Urbano de Europa. Tenemos aquí el compañero Flow Bro, nuestra compañera Cosita, que hace parte oficialmente de lo que es el elenco de Floppy TV Show. ¿Qué pasa, producción? Producción, so check. Estamos bien. Check, check. 1, 2, mic, check, 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 check. ¿Qué pasa? test. ¿No me escucha? Pasa que producción, ustedes saben que hemos cambiado todo el elenco, pero producción no podemos cambiarla porque Producción es la mente más. Producción la es la jefa, mejor. es la jefa. Mírenme, Jota, ponlo en pantalla. mírenme. Jota. Aquí estoy haciendo un sound check. Gracias, vuelvo y reitero a esas personas que están escuchándonos ahí en la radio de Flow City Radio vía internet, como dice el loco. Recuerden que esto lo tenemos todos los fines de semana. Hoy tenemos aquí el invitado súper especial Indubeca porque lo traímos de repente. No sabía ni que cantaba, hasta lo tenemos ahí atrás backstage. Así es la gente que tiene, cuando viene a ver nos sale un Bad Bunny por ahí o un Bud Bunny. Chamaquito la va a aprender, de verdad. Sí, y nada, ustedes vieron de lo que él dijo, yo no entendí nada, pero después en postproducción ya con su titulado y vaina, llegó a entender lo que realmente pasó y lo que dijo. Jamie, te tengo para... Corto resumen, él se presentó, dijo más o menos lo que hacía y lo que le gustaba, ¿De dónde viene? de dónde viene, No, dónde pero nació. positivo. De todas maneras, yo eso lo tengo que estudiar en lo que es la edición. Mira, vamos a hacer un trato. Mi francés es horrible, es heavy, yo te entiendo, hablamos un ching y vamos, man, tú cada vez que No. yo tenga que tirar una vaina, tú me dices Es y que cuando tú tengas que para, tirar, atrévete a para tirar la un gente, Neverland. para la gente que habla holandés, Atrévete. oye, para la gente que tiene que hablar holandés, yo te tengo a ti ya.
Yo soy subtítulo. Ya, el subtítulo mío en holandés eres tú, ¿me entiendes? En inglés yo le pego porque ya tenemos producción, Pues que tú ese es mi eres- subtítulo. Tú eres mi subtítulo En francés yo lo tengo y en español Ya. que no ayuda y portugués también. Entonces, ¿estamos bien? Ah, você fala Vamos português? súper. Sí, mon ami, ¿qué pasa? Bueno, yo dije que yo lo entiendo en lo que hablo. John nada, Suave en la casa, la gente de Holanda, ¿qué es lo que es? Dile a la gente si le interesa a uno, dile al pana. Avilo, avilo. Soy un degenerado. Esa es otra. Ben je nu relaxed? Beetje. Zeer Ja. met Dana. We zijn met Dana. Ok. Hey. Y le Ven, estoy poniendo Fana. cosas de la DL. Beetje nu goed relaxed. Ok. Que no le puse Dale. ni dembow ni nada. Ah, pero dile, le digo. No, él sabe. ¿De Dembow? No, que no le he puesto ni dembow porque eso es lo que él tiene que... Estamos aquí con Floppy TV Show, John Suave en la casa. Estamos viendo la gente de RD, Sonti en la casa. La gente de Delicias Pop, DJ Axe Wolf. Sonti, tienes que mandar los cuartos para la promoción que te estoy dando. Que está sonando internacionalmente por Europa. Delicias que estamos Pop. Nada, como ustedes saben, señores, hay muchas cosas que decir, muchas cosas que hablar, pero hoy quizás no sea el día, ya será con el transcurso del tiempo y todas las ideas que yo tengo, ustedes van a disfrutar todo. Saludo a todas esas personas que se están conectando por ahí activos. Denle tiquitica a la pantalla, manden su regalito, que estamos en olla, pero en flow. Así que no pueden olvidar que cada regalito que ustedes nos mandan nos sirve para nosotros poder invertirlo en esto, que humildemente hablando, estamos en olla, pero estamos en flow. La gente de Puerto Plata, juguetes por sonrisa, entregan juguetes a los niños Tú necesitados sabes, de los mira, barrios. mira, mucha gente se pregunta, se hace la pregunta, ¿para qué tú quieres ser millonario? Yo quisiera ser rico, millonario para eso, para regalar juguetes. Para regalar juguetes. Claro está, yo puedo regalar ahora, pero ¿qué? Yo voy a regalar 2 bicicletas. No. Y le voy a regalar, por ejemplo, voy a ir a tu casa, voy a coger 2 bicicletas y las voy a regalar. Ya. No, yo quisiera tener dinero para yo poder, ¿qué te digo? Llenar un camión, manito, de juguetes y ver esos niños, porque yo fui parte de los niños que iban a buscar juguetes, los juguetes que daba Balaguer. Yo tengo un amigo allá en Puerto Plata, Sonti. Sonti es del barrio Haití allá en Puerto Plata, la gente de la parte baja. Y Sonti se ha caracterizado allá en Puerto Plata por regalar juguetes anual a los niños. Claro, los días de Reyes. Los días de Reyes. Y ellos hacen con todo el barrio, se juntan todos y regalan juguetes a los niños. Yo, si Dios me lo permite, pronto voy a tratar de anual juntar mi dinerito para mandárselo a los niños. Tú para puedes, porque juguetes tú por eres- sonrisa allá en Puerto Plata. Así que una bicicleta, como dice decente. Una bicicleta, no, para mí, yo quisiera que mi proyecto, Floppy TV Show, llegue al nivel que yo quiero que llegue. Internacionalmente. Para eso, para yo poder brindarle, por ejemplo, hay muchas situaciones que tú ves con familias y tú ves situaciones con personas, hasta con panas, que tú puedes ayudarlo. ¿Me entiendes? Que tú sabes que tú, 100, 200 pesos, no va a ayudar a nadie. Eso quita el hambre. Claro. Pero quitando el hambre a la gente, tú no vas a ayudar. Yo quisiera ayudarlo de verdad. ¿Entiendes? De que usted puede buscarle una oportunidad, sea de trabajo, sea de mantener su familia, sea de echar adelante, bro. Porque al final y al cabo, si tú te fijas, uno puede buscar... Lo más fácil es tú ofrecerle un trato a una persona para que se joda. Pero nunca es fácil hacer un trato con una persona para que le vaya Para bien. que le vaya bien. Eso es. Y algo también, que el envidioso nunca te va a querer ver que tú estés bien. Tampoco. No, porque que tú tienes que saber que el envidioso no quiere lo que tú tienes, es lo que no quiere que tú lo tengas. Eso, ¿eh? ¿Me entiendes? Lamentablemente, el envidioso no quiere DH, lo que tú sí. tienes, es lo que no quiere que tú lo tengas. Y recuerda que no estamos hablando de ti, estamos hablando contigo. Sí, como dicen los locos. Pregúntale a él qué él piensa del envidioso. Ah. Del hate. Ja, ik ben subtitelen. Dus wanneer ze jou een vraag willen stellen, vraag ik jou het. Wat denk je van mensen die jaloers zijn? Wat vind je van jaloezie? Jaloers zijn? Ik heb daar zelf ook nooit bij nagedacht. Maar ik bedoel, dus mensen die op jaloers zijn op iemand anders, dat vind ik een beetje... Dale, perdón, vete a YouTube, a Google y pon Flow City Radio. Ahí te va a aparecer la radio automáticamente. Que estamos pues, en vivo, no estamos Ja, modo we zijn visual, live. solamente Even oyente. onderbreken. Fluye. Ja,
Ik ga even vragen, dame el vaina que tú dijiste del envidioso no quiere lo que tú tienes, sino, eso se lo digo. Claro, Dímelo, pero dilo al paso, dilo al paso de nuevo. sí, para yo Que el, claro el envidioso no quiere lo que tú tienes, es lo que no quiere que tú lo tengas. Floppy zegt zo, de jaloerse persoon wilt niet wat je hebt. Ja. Hij wil gewoon niet dat je het zelf hebt. Dat je het zelf kreeg. Nee, Dat je, ja, ja. ja. Wat vind je daarvan? Ik vind dat gewoon, dat diegene dan onzeker is, maar moet ik zeggen, ja, diegene is dan onzeker zelf, maar je moet dan, En vivo. ik zelf, mijn mening is YouTube. gewoon, Al primer botón al lado que dice on live. Sí, dale, porque todo eso estaba puesto para que saliera en vivo. We gaan nu live YouTube Dale. testen. oké. Ja, dus- Met beeld ook. Hè? Ja. Gewoon via de radio. Dit is live. vandaag allemaal... Ja, ja, Dale, ja, zeker. improvise. dale por YouTube, bro. Ya lo Totally. conecté para que te cure con nosotros ahí y nos Wat vea is un er rato. leuk? Mi gente, denle para YouTube. Vamos Denle en pa' vivo. YouTube, Floppy ya lo TV prendimos Show. todo, Floppy TV YouTube. Show. Solercito, DJ Solecito en la casa. Denle para acá. Solecito fue lo que hablan con... Solecito habló Con la gente con de- la gente de Apocaluz. porque Solecito el dueño de la fiesta junto con, no sé, con otra gente ahí. Con Kenneth. Ajá. Hablaron con el dueño de la discoteca para que no nos den el break a nosotros, porque nosotros nos lo estábamos Wow, comiendo compañero. con 3 días. Pero I love you forever. Recuerde que Floppy TV Show está aquí. Métanse para YouTube para que se curen con nosotros. ¿Qué pasó? No, denle para acá. ¿Eh? No le dé a nada. Eso está activo. Tranquila. La gente mía de RD, la gente mía, Sonti en la casa, Ángel, Monkey, Solercito. Queremos que Solercito dé una exclusiva donde él diga por qué eso es mentira. Él tiene que decir por qué. Que lo que. Llevito. Dice, estás muy equivocado, dice Solercito. El King Anton Paul en la casa, Big Crow Film. Mielito, esta gente. Préstame un cargador que se va a apagar el teléfono. ¿Entiendes? Tiene 1%. Joffrey en la casa. El King Anton Paul, mi gente, la familia Medina, la melaza lirical. Ya ustedes saben, estamos aquí en Flow City Radio Live. Estamos con Dena. Artista Suriname, pana mío, mi hermano. Tú sabes, Dana, oké, we gaan een beetje improviseren, toch? Gewoon een beetje chill, rustig. Je moet gewoon jezelf zijn. Je moet geen schrik hebben. We zijn er. Decente la casa, Decente 21. Ja, je moet gewoon jezelf zijn. Chillen. Dit is gewoon mijn eerste keer, zeg maar. Mijn jongens vragen om te meeten. Ik ga het op deze manier ¿Qué es lo que zeggen. dice? We zijn hier allemaal elkaar voor de eerste keer aan het zien. Ja, ja, ¿Qué ja. teléfono? ¿Qué vaina tuyo? Wij spreken door elkaar, tegen elkaar. Ja, ja, ja. Dus wij willen jou ook leren kennen. ¿Qué fue? Maar je moet zo oppikken. El viejo. En als jij iets Tiene wil que dárselo. vragen, kan je mij ook zeggen van... Dáselo a ella y ponlo ahí en la vaina. No, no. Ja, ja. Production. Pásalo Ja, con ja. todo. Desconéctalo ahí. It's just us having fun. Ja, uiteindelijk. Nee? Ja, gewoon chillen. Gewoon chillen. Pues sí, Está él dice que es mentira, pero es así. Es así. En verdad, ¿tú sabes lo que yo quiero? No para hoy ya, porque ya como estamos haciendo todo un poquito improvisado, tenemos que hacerle una exclusiva a ellos, donde ellos declaren por qué, donde ellos declaren como que por qué Presta. llegar hasta ese extremo de querer bloquearnos. Entonces ahí volvemos a lo del tema de la envidia. ¿Entiendes? Tal vez ellos no lo vean como envidia, pero yo de mi parte yo lo veo mal eso. ¿Cómo tú no vas a querer que el otro brille? Dime, me lo perdí. Entonces hay un grupo, hay una organización, digamos. Hay un grupo de DJs, organizadores de fiesta, que no quieren ver al otro progresar, no quieren ver al otro bien. Y lamentablemente eso está mal. ¿Por qué? Porque cuando lo que dijo Floppy, que es una oración un Es poquito una difícil. oración, sí. El envidioso no quiere lo que tú tienes, sino que tú no lo tengas. Que tú no lo tengas. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Tenemos que sacar el primer quote que lo vamos a poner en live. En verdad es una frase que hay que patentizarla, ¿oíste? Sí, Eso, hay que yo, ponértela eso ahí. yo lo voy a poner en un live set mío yo tocando, ¿oíste? Flow Adoni. Sí. En een rap. Die vers, we gaan Denna een beetje betrekken. Hè?
Die Ja. vers van die stukje waar de jaloerse man wil niet wat je hebt, maar die Ja. wil gewoon niet dat je het zelf hebt. Jullie met twee, jij gaat een stukje van een vers rappen daarover en hij gaat het doen in het Spaans. Ja, en die stuk moet in... rapero. No, en tripeo. Tripeo. En tripeo. Y le sacamos una oración. Ja, maar Y Floppy lo va a hacer en francés. Velo ahí. Ya. Al final, al final, al cabo, Para que tú solo agregues los botoncitos cuando tú tengas que tirar una vainita y tú dices, el envidioso. No lo entendiste, vamos a ponerte El envidioso no quiere. ¿Entiendes? el envidioso como... Oye, porque yo digo que el envidioso no quiere lo que tú tienes, simplemente que tú no lo tengas. ¿Por qué? Porque a la persona muchas veces no le molesta verte bien. A la persona le molesta saber de que tú estás avanzando mientras ellos están en el puesto donde están sin avanzar, sin hacer nada. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. Yo me burlo y me río de ese tipo de personas porque al final, al cabo, yo con dinero, sin dinero, yo sigo en olla, pero sigo estando en flow. Ahí me mandó Solercito una nota de voz de 1 minuto, De 1 minuto. como dándome explicación. Dale en vivo, Si está toca. dando explicación, oye, En vivo, no. escúchame, si está dando explicación, al final, al cabo, yo siempre he aprendido de que si tú no tienes nada de que ocultar, tú dices, coño, Floppy, déjate hablando mierda, que tú sabes que yo nunca te voy a hacer eso. Ya se había quedado ahí. Pero ya están entrando en el tema de dar explicaciones. Significa que tengo razón. La persona vino donde mí, me lo dijo, fue así. Me dijo, fulano, pero tú no tienes algo como con la gente de Apocalipsis. Digo, no, esa gente son míos, esa gente DJ Matt. esa gente me dice, no pueden ser tuyos porque ellos dijeron que no quieren que la fiesta de ustedes vayan por allá. Y al final nosotros le escribimos. O sea que también tenemos la entrada prohibida a la fiesta. No, a la fiesta yo nunca he ido. Yo nunca he ido. Entonces estamos hablando de problemas. No, ya yo sí. nunca he ido a la fiesta, pero Lo que- yo, según lo que es, estamos en Romo Party, lo que es nuestra fiesta, lo que es también Terraza Latina, que es de nosotros. ¿La terraza también? No, Ah. te estoy hablando porque al final y al cabo, si usted contrapira estamos en Romo, está contrapirando con todo lo que significa FTS Royal Record, que es todo lo que equivale a Floppy TV Show, ¿me entiendes? Que es Floppy TV Show, lo que es Flow City Rado, Movimiento Urbano de Europa, y si sigo no termino ahora. Así que sepan jugar y colar su café, ustedes toditos los que están ahí. Atención, el nuevo, estaré haciendo esta semana, yo pienso que el viernes, estaré haciéndole una promoción a el colmado, no sé si llamarle, no, Minimal que está ahí, no se llama. Ahí no Minimal que Minimal, está que- ahí. El único colmado dominicano en Bélgica. El primer colmado dominicano aquí en Bruselas. Donde tú vas y te venden 10 de mantequilla, 10 de aceite, 10 de mayonesa, 5 de salami. El real colmado, 5 de señores. recaíto. Taíno, Minimal que taíno. ¿Supiste? Donde tú vas allá tu salami, tú vas allá tu sazón líquido, sazón ranchero, sazón, todo el sazón, hasta el sazón de sazón y son. Así que pase por Minimal que taíno y haga su pasaje por ahí, diga que nosotros lo invitamos. Que recuerde que no le van a dar nada, simplemente los buenos días. También para recordarle que esta noche tenemos fiesta también. Esta noche hay fiesta en Alemania, Soulspress White Party. Así que ya ustedes saben, esta noche en Alemania. Sí, en Alemania. ¿Tú En vas a tocar? Alemania. Me están invitando ya. Ah, no, pues tú vas para Alemania ahora, son un par de horas. No, eso no es nada. No, es verdad que ustedes son. Tú andas igual que un DJ por ahí que nada más lo conoce por el carro. No, que sé que. Diablo, no va a decir. Iba a decir algo. Lo pero conoce no. nada más por el carro. De que, oye, como que le dicen el DJ que cobra por el carro. De que tú lo que cobras en la fiesta lo estás cobrando por el trayecto y la electricidad que te gasta el Tesla. Tú dijiste el Tesla y ya sabemos quién es ya. Ah, pero eso lo dijiste tú, yo no mencioné el nombre. Ah, Porque si yo digo Ashford, la gente va a saber quién es, ¿me entiendes? Y nada, ustedes saben, señores, que esto es un pequeño como siempre les digo, dándole contenido diferente, tratando de traerle un entretenimiento los fines de semana. Vamos a tratar de traerle un elenco de compañeros de la cual yo pueda debatir y que puedan seguir toda la semana aquí con nosotros y que le pongan empeño, así como le pongo yo, porque cada persona tiene cosas que hacer y tiene problemas y tiene diligencia que hacer, que yo también la tengo, pero la dejo de hacer por este proyecto. Entonces yo tengo que abogar con personas de la cual tomen este proyecto y quieran este proyecto como lo quiero yo. Porque el único doliente soy Yolanda Guzmán. Entonces, si usted no nada en nuestra, ¿cómo se llama? En Nuestro círculo. No, si usted no rema en nuestra corriente, lamentablemente yo no quiero
No quiero remar juntarte con en ellos. círculo. Entonces así, para que sepan que próximamente vamos a subir un post buscando 2, 3 o 4 compañeros para hacer contenido. Ey, está picante la vuelta Tú vas a entonces. ver. No, porque que yo tengo, hay varias chicas y hay varios chicos que son locutores. Y yo no es que no le he dado espacio, sino que hemos mantenido el compañero. Por eso fue que amplié la mesa para tener más personas y nosotros tener un pequeño más de ¿cómo se llama? De espacio para hacer contenido, sea en francés, sea en holandés. Como ahora, que tuviste que no tuvimos que pararnos ninguno para que él pueda entrar. No, de una ¿Entiendes? vez. Por eso Claro. por eso fue que hicimos la mesa, que lo hicimos dos, o lo hago yo solo, que ustedes van a ver que yo voy a hacer muchas veces contenido yo solo, aquí sentado. Y nada, gracias a los que están por ahí en YouTube, no sé si hay gente en YouTube, saludo a los 10,000, porque siempre hay los 10 fanáticos míos, los amo y los adoro. Saludo a los liceístas que creen que porque ganaron ese juego anoche ya son campeones. Cuidado, que yo ando armado. Saludo a los liceístas. Cuidado, que yo ando armado. Mira, pues eso parece un canal de Pero televisión. pregunta quién de en primer lugar. Ya, no hay que hablar más nada. Que veo a uno ahí diciéndome de que 5-10, 23 a qué sé yo cuánto. El mejor equipo de la Lidón número 1 ahora mismo, Aguilucho. 100%. Yo soy ¿Tú liceísta, supiste? manito. Y si tú quieres perder tu cuarto, tú me dices que yo soy un tipo que no le tengo miedo a perder mi dinero contra mi equipo. Tú me dices, yo apuesto muero- mi No me cuarto. atrevo a opinar para que no empecemos a pelear. Yo muero con No, el porque tú mío. eres aguilucha. Yo Tú eres muero aguilucha con el igual que mío. este. ¿De dónde tú eres? De Puerto Plata, del Cibao. De Puerto Plata. Puerto No, Plata Floppy, City. ya. El norte. Date tranquilo. ¿Tú supiste? Evitemos. Oye, tú ves cómo son. Hablándome del liceo y ahora pidiendo payola. estás en la El mejor minoría. en los tenis. El mejor hablando de tenis. ¿Tú sabes quién es? Yo no sé. ¿Cómo que no? Oye, mira, hablando de Junior. Junior, tiene que mandarle un regalito a Floppy TV Show. Quiero que me mande unos tenis. ¿Dónde está? Déjame ver, ¿está ahí? Él está ahí. Mira, oye, mándame unos tenis, de la cual yo no me vaya a poner, pero que tú quieras que la pongamos ahí, mira. Ahí. Ahí. Esa va a ser en el muro donde vamos a poner la vaina de 1 millón de seguidores, los regalos que me den los tigres caros. Entonces, manda tu regalito caro, unos tenis duros que usted quiera que tenga ahí, que lo vamos a poner ahí. Recuerden que lo más duro, lo menor Snake, a nivel de tenis premium, Llévate esa certificado por payola. la RIA, que esa gente están a nivel de lo que usted quiere. Si los tenis salen mañana y ellos se los mandan a Eso buscar va, dicen que eso pasado va, eso antes va. de ayer. Así que no hay que hablar mucho. Eso va. Saludo a producción que está por ahí. Saludo a toda la gente, Bruselas Sin Filtro, que están por ahí también. La gente que están en sintonía en la radio, que están en sintonía en YouTube. ¿Qué tenemos? Cuénteme un poquito. Dejamos el pana, o no va a cantar, no va a cenar el pana. Más ahorita. Vamos, vamos a subirlo más ahorita. Volvió Solercito, espérate. ¿Qué dice Como Solercito? estamos interactuando con la gente aquí en vivo, Ya. aquí está Solercito. Ujú. Solercito me Hashtag mandó una rápido. nota de voz, pero lamentablemente no la puedo escuchar ahora mismo. Está el jato. Quiero que Solercito me dé su opinión de lo que él piensa de lo que acabamos de comentar ahora mismo. Oye, ahí está Junior en chisme, dije que Solercito me copia a mí. Eso es lo que a él le gusta. Die zou ik dan graag. DJ Cooking en la casa. Esa gente también, La gente de Café Residente, tonight. Party este sábado. Ok, DJ estamos bien. Cooking. Lo que hay una cámara. Dice hacemos por Solercito otro que lo suba, espérate. Él quiere que lo lado. suba en vivo. Súbelo. Déjame invitarlo. Momento. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo A que ver dice? si entra Solercito. Saludos a la gente que están por ahí. Recuerden sintonizar, darle like, comentar. Tenemos a Floppy TV Solercito. Show. ¿Qué es lo que dice Solecito? Tenemos Solercito aquí. Adelante, Solecito. La batería, acuérdate. ¿Cuánto le queda? No, eso tiene 3%. ¿Qué es lo que? que no va. ¿Cómo Ok. ¿Cómo fue? Digo, que pregunta ¿cómo te digo? La pregunta que tú tienes, que tú sientes como que hay algo que tú piensas que yo hice, yo te la respondo que tú me la preguntas a mí directamente. No, es que no hay que preguntar porque ya eso pasó hace varios meses. Ya ustedes pasaron la cátedra de la cual había un espacio de la cual ustedes también pasaron como intérprete y entraron con el vaina de Apocalú. Nosotros no sabíamos, yo ni sabía que tú estabas ahí. Pero tampoco sabía que ustedes habían hablado en cuanto al patrón, que ustedes habían dicho, bueno, pero usted también tiene la fiesta, estamos en Romo. Y de ahí salió el de la cual el dueño de la vaina no nos entregaba otra fecha. A mí me da igual porque acuérdate que yo mi proyecto Floppy TV Show yo lo tengo. Estamos en Romo Party, lo creamos para darle un poco de apertura a lo que estamos creando en cuanto a artistas porque tú
Apocaluz, tú le das, qué sé yo, oportunidad Claro. a artistas, pero no todos los fines de semana cada vez que le hace fiesta. El modo de Estamos en Romo era ese, poder entregar, traer bachatero, traer el diablo, su hermano. ¿Cómo se tumbó? Pero me llegó a Y no los se podía, oídos. lo que- perdón, y no se podía comparar el tipo de concepto que No, era no. Apocaluz con Estamos Romo. Pero me llegó a los oídos un comentario que hizo, no sé si fue usted de su comentario. Lo único que me llegó fue, Ponlo. lo que único que me llegó fue la gente de Apocaluz dijeron que realmente se apagó. Bueno, se apagó. La gente de Apocaluz, ¿qué pasó? Vamos a esto. Y Si los no, superchats. dale en vivo por Instagram. Están ¿Tú estás activos en los vivo? superchats. Denle ahí. Nada más tienen que mandar su regalito. Tienen que prender la televisión así nosotros vemos el superchat también. Dale en vivo por Instagram. Recuerden que pueden mandar su regalito, que estamos en olla, pero estamos en flow, que eso nos ayuda, eso nos sirve bastante a nosotros para poder avanzar y poder llegar a los resultados. Gracias, mi hermano, gracias. Estamos trabajando y dándole mejor contenido a todos ustedes. Esto es Floppy TV Show. Pues sí, me llegó a los oídos el comentario de la cual la gente de Poca Luz, ¿me entiendes? Apocaluz. Ellos son dos, son compañeros. Son Kenneth, ¿Me el entiendes? dueño. Pero me dijeron Está llamando solo el sí. la gente de Apocaluz, como que no están de acuerdo en cuanto a la oportunidad o eso, y ahí se quedó. Estoy escuchando la vuelta. Sí. Déjame responder a Flo. Dale. Dale, fluye. Sí, fluye. Oye, desde el primer día que yo vi la fiesta de él, desde que estamos en Romo, me lo mandó la rubia, amiga de él. Sí, Aniesca. Cheque era Aniesca, la rusa. Mandó a Nietzsche, digo yo, coño, mira, Floppy está haciendo un evento, cosa que Lora dejó caer la de él, se lo dije así, porque yo soy una persona así directa. Lora dejó caer la de él. Mira, Floppy, como está levantando lo que era Welcome to Santo Domingo, mira cómo lo revivió, estamos en Romo. Cuando pasó la fiesta de ustedes, la primera fiesta, yo dije, coño, si esa gente, me estaban preguntando los muchachos, dije, no, que si Floppy te llame, yo soy DJ. Si a mí me pagan mi cuarto y me contraten, yo trabajo igualito. Eso fue lo único que yo dije. Cosa de Apocaluz, yo solamente trabajo con Apocaluz porque me pagan mi cuarto y eso y lo otro. Pero yo no soy exclusivo de nadie, ni de la clave, ni de Apocaluz, ni estamos en Romo, ni de nada. Yo soy un DJ como Flow Bro, sabes que si le pagan su cuarto, él trabaja en todos lados. Sí, pero que el lema es que nosotros estábamos tratando de llevar lo que es Estamos en Romo al nivel, no de la Welcome, porque la Welcome tenía un público también muy limitado, de la cual nos amenazamos nosotros, pero queríamos tratar de traer ese público y tratar de unir el público también latino, según lo que los artistas, porque hay muchos artistas buenos, hay muchos colombianos que cantan salsa, que cantan vaina, y nosotros estamos cerrados. En Apocaluz, ya, ahí se cierra y no hay más nada, no hay otro mundo. No, por eso queríamos traer Estamos en Romo, porque Estamos en Romo, hay mucho público, muchas personas que... Hubo un comentario entre... Pero él no afirmó, solicitó, él no afirmó, él dijo supuestamente. Hay un comentario de los compañeros de Apocaluz, vuelvo y repito, hay un comentario de los compañeros de Apocaluz, si usted no está, yo sé que hay dos del compañero, y según yo lo tenía conocido, era usted y otro, los propietarios de Apocaluz. Ah, bueno, pues entonces, para que tú veas como el mundo, para que tú veas que uno no conoce, pero según lo que tengo informado fue que los manejadores o propietarios de Apocaluz hicieron el comentario de la cual, ¿cómo es posible que Estamos en Romo, está haciendo fiesta, que es dominicano, donde mismo ya lo están haciendo? Algo que son en una discoteca independiente, algo irrazonable. Sí, no, pero está frío porque al final y al cabo yo nunca le paré a eso, yo lo mantengo chilling. No, yo estoy feeling igual, pero lo que te quiero decir en ese sentido es que yo, por eso me estoy, como te digo, justificando, porque yo como DJ no me voy a hacer una cuenta a una gente que está haciendo fiesta, no sé si tú me entiendes. Ok, se escucha nítido. No, pero todo frío, tranquilo, que nosotros somos un movimiento, yo le voy a demostrar. Esto, el tiempo de Dios perfecto.
Muy duro, muy duro. Latin Club Un también. consejo, espérate, ellos también. un consejo. Que yo soy directo también. Yo no tengo pelo en la lengua. Muy duro, Solercito. Lo único que te digo, no te dejes engañar de nadie. No estoy mencionando gente. No te dejes engañar de nadie. Yo pasé por todo eso, ¿viste? Y gracias a Dios, mira donde yo estoy ahora mismo. Hay que ser, eso, mira, ya culminando con lo que es Solecito, eso también para ustedes, los DJs, los artistas, también puede servir de lo que es de consejo, de que hay que hacer sacrificio. Muchas veces usted tiene que hacer cosas por el amor al arte, si así se le puede decir, ¿no, verdad? Para que la gente sepa, pues yo comencé con estos tigres, fue así a Nami, hay que darme mi cuarto. Ahora, para todo lo que usted decida, porque yo, lo que usted vaya a hacer conmigo, sea video, sea foto, sea promoción, usted será beneficiado. Entonces, todo tranquilo, el tiempo dio perfecto. Así que, Ya tú señores, sabes, Solecito, hablamos. a ti, vos mío, tranquilo. Y la gente que están por ahí, la gente que están en el live, recuerden que pueden dejar sus regalitos. Estamos en vivo. Hay 5,000 personas. Saludo a las 5,000 personas que están por ahí. Esta es la nueva... 5,000. ¿Eh? Somos 5,000 ya. 5,000, manito. Mierda, somos 5,000. Somos 5,000, manito. Saludo a la gente que están por ahí. Esto es Fave todos los comments, fines de cake. semana. Hoy nos tocó Fave pancake. una... la gente que está por ahí, recuerden compartir en live. Recuerden compartir en live que nosotros humildemente estamos en olla, pero seguimos en flow. Me gustaría que usted ilumine un poco a los muchachos que están aquí, los DJ y las chicas DJ también que veo varias chicas que se están incursionando en el mundo de la vida nocturna. Bueno, yo te voy a ser sincero. Mucha gente ha querido tomar el negocio del DJ no como negocio, sino ellos lo están tomando ya por tomarlo. Sí. Yo cuando empecé a ser DJ, yo lo hice por pasión, porque me gusta la música. Tengo un oído increíble, gracias a Dios, para escuchar música, para sentir la música y para hacer el trabajo que yo hago. Lamentablemente estamos viendo mucha gente que está empezando a ser DJ por ser DJ. No porque siente la pasión por la música que yo sentí desde el primer día que empecé en esto. Sí, pero que a lo mejor no todo el mundo la siente. No, pero entonces, ¿por qué ¿Cuál es tu genre? ¿Qué- Yo normalmente empecé tocando R&B y afro. Y luego un amigo mío que le agradezco mucho, el dueño de los carrandales, Felito. Felito. Felito me dijo una vez en una fiesta, ¿por qué tú no pones dembow? Y tú sabes cuál fue mi respuesta. Yo le dije, porque yo creo que la gente aquí no conoce ese tipo de música. Yo le respondí así. ¿Por qué tú no pones reggaetón? ¿Por qué tú no pones salsa, no pones bachata? Yo le digo, porque la gente aquí no conoce eso. Y cuando yo un día incursioné, empecé a poner música latina en la discoteca y vi la reacción del público, me cambié a DJ Latin Urban. O sea, yo soy un DJ latino urbano. Aparte de urbano, que es reggaetón, dembow y un poquito de baile funk, también toco música urbana holandesa. O sea, que yo tengo el mix de los dos. Que eso es ya mi incursión por los dos lados. Es razonable. ¿Cómo es que tú eres nederlandstalig? ¿Cómo así, Nederlandstalig? O sea, Esto es Bruselas. pero yo no vivo aquí en Bruselas. Yo soy de Limburgo. Limburg. Eso está en dirección Gen. Eso Dirección es Genk, dirección Hasselt. Eso es lejos. No, una horita. Yo vengo para acá toda la semana. Yo estoy aquí toda la semana siempre. Ya. Sí, no, esos tigres gastan gasolina como cosa el diablo. Y nada, señores, ahí vi en la radio que sí, somos 16,000 en la radio. Gracias a eso que siempre se mantienen dando un apoyo, que se mantiene siempre firme. Recuerden que lo vamos a lograr y ustedes esos 16 van a ser parte de nuestra casa y no va a ser Diálogo Fokker. Manden su super chat, que no sé quién es ese. El Beato, mi barbero. Chequeado para él. Hay que... Un saludo para mi mamá que está mirando también aquí en vivo. Un saludo para la mamá de Flobro, que se le quiere, se le adora a la doña. Para la próxima mande la empanadita que caen del kilo, que siempre son buenas y recibidas. Todo lo que sea comida y no paren venenarnos. Normal. Ya ustedes saben, dándole mucho amor y mucho cariño a nuestra compañera, lo que es Jamie. Estamos incursionándole y metiéndole aquí en lo que se llama el artistaje y lo que se llama la vida nocturna. Gracias. Porque ya esto, lo que es las redes sociales, últimamente se trabaja más nocturna que de día. Que es lo que dice, estoy aquí por YouTube. Es otra vuelta. ¿Qué es lo que es?
Estoy por aquí porque... Sí, lo que pasa es que en YouTube se ve la calidad, se siente. Se ve ahí. Muy Dile, duro. dile algo ahí, Florón. Mi gente, ustedes saben, estamos aquí con Floppy TV Show, el único canal de Europa con calidad. No hay más. ¿Tú supiste? Coño, pero mira, mi mandaron barbero. superchats. Un superchat. Mandaron los superchats. Están entrando los superchats. Están entrando los superchats. Ya por lo menos podemos comprar un juguito. ¡Po! Ya están entrando los superchats. Me Sigan. gusta eso, señores. Tú ves lo que nos hace tu compañero. Saludos a Rick Barber Show, no por el dueño, sino por Monkey. Compañero mío, mi barbero. Mencionen cuál es su team. Saludo a Guardo Callejón también, que está por ahí. Guardo Callejón, la gente mía de Rick Barber Show. Esa gente tan patente. Recuerden compartir el live. Y usted quizá no lo vea en vivo, pero no está viendo retransmitido, porque esto, todo lo que estamos haciendo será montado y editado para que usted lo disfrute. Mándale ese corte ahí a Guardo Callejón. ¿Tú sabes quién es Guardo Callejón? Waldo, el de la peluquería. Sí, Guardo Sí. Callejón, sí. Se dice que Waldo es el mejor barbero después de Richard, dicen ahí. No, manito, te voy a ser sincero, mira. Para mí, realmente, para mí. Ahora mismo, el mejor barbero de Bruselas se llama Monkey, porque ese es mi barbero. Ok. Ese fue el que me recortó. Yo me he pelado con Monkey. Monkey es ¿Entiendes? demasiado duro. ¿Por qué? Porque Monkey para mí es el mejor barbero porque no me pone pintura. Porque el 99.9% porque queda él, pone pintura. Él pone pintura, pero a mí no me la pone. Porque Rick Barber Show ya no es una barbería, es un repuesto. Una desabolladura. De desabolladura y pintura. Ey, esa promoción así no. Así no. El diablo, qué maldita chelcha. Ahí están los tigres, me imagino. El loco mío curándose, la gente mía en la radio también. Recuerden la gente que está en la radio. Si no quieren ver, pueden vernos también por YouTube, Floppy TV Show, que la cabina ya está activo. ¿Ya? ¿Tiene algo para decir? ¿Tiene algo para... Manda un saludo? Fluffy, un saludo para quién. Tinguardo en la calle. Quien tú quieras. Oh, un saludo a mi chichi, a mi mami. A mi chichi, a mi mami. A tu chichi, a tu mami. Ja. Daarna, wie wil je shout-out geven in deze live? Wie wil je shout-out sturen? Een shout-out mag iedereen zeggen. Naar iedereen Wie wie je je wil. wilt. Shout-out Kijk, naar... kijk, Enjoy. Ik doe een dikke shout-out naar de show zelf. Dat is Flow. Ja. Floppy TV Show. Ja, Dank. Floppy. Floppy TV show, sowieso. Yes. Als eerste. En als tweede gewoon... ja, de Ganggo, man. Samen met Flowbrox Beats, sowieso. En ja, gewoon de gang met wie ik samen ben. Gewoon altijd is meestal Flowbrox Beats. Vond je het leuk om hier te zijn? Jawel, het is, jawel. Het is anders ervaren sowieso. Het is de eerste keer, maar is wel fijn, zeg maar. Dus Zou je terugkomen? zeker en vast. Zou je daar Ja, dan ja, ja. de Dus- hele show stillen en alles... Ik denk Jawel. dat hij meer klaar gaat komen. Jawel, volgende ja, zeker. keer. de boel afbreken hier. Ja, ja, Maar ja. wat ik sowieso wil zeggen, ondanks ik niet ben uitgenodigd geweest, wil ik toch echt de enige SO naar Floppy TV Show doen. Ja, 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 ik ey. ook, ik ook. Te Sí. dijo que aunque a él no lo hayan invitado, que él no estaba Sí. como en el panorama para Sí. estar invitado, que te da un charao un bacano, bacano. porque le diste la Pasaste, oportunidad. sí, la No, oportunidad porque de estar al aquí, final sin al cabo, bacanería. sí, yo no, para mí era un compañero, pero Sí. como ya tú me dices que él canta y todo, digo, venga, que al final al cabo uno nunca sabe Sí. y se le da oportunidad. Ustedes saben que al final al cabo eso es lo que estamos nosotros promocionando, apoyando el talento, no importa quién sea, muéstrame tu talento. Uno nunca sabe, cuando viene a ver, puede ser que él no sea artista, puede ser que sea el doble voz, puede ser que sea DJ, El cargaplato. el cargaplato, pero hace parte. Recuerde que para ver un Batman tienen que existir un Robin. No todos podemos ser Batman. Normalito. Aprendan a ser Robin. Recuerda que Robin se busca lo mismo de Batman siendo Robin. ¿Le llega? Pasa que ustedes hoy en día tienen la mala costumbre Ya, que eso no es lo son que te- creativos y quieren ser Batman. Si usted no es creativo, sea Robin, cargue maleta, pero vívase la vida de Batman, usted guía de loco. ¿Le llega? Próximamente andamos buscando un par de panelistas para lo que es Floppy TV Show. Recuerda que esto es Flow City Radio. Toda la gente que están ahí,
en YouTube puede suscribirse. No cuesta mucho, son 3 euros. Ahora, si usted cree que lo que nosotros estamos haciendo no vale 3 euros, se puede suscribir gratis. Y Para deja que esté saber claro. quién va a ser campeón este año. Aguilucho, tú supiste, ¿verdad? El Licey campeón. Estoy Águila dispuesto a... campeón. Aguilucho. Oye, lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a Ustedes son dos aguiluchos. Ok. Vamos a aportar una cajita de cerveza. Normal. Una caja de cerveza y nota, no promovemos el alcohol, no promovemos la droga aunque la utilicemos. Le llega, porque al final y al cabo todos somos bebedores. Hay que ser claro. Pero vamos a aportar una caja de cerveza. Yo voy a mi equipo. Y no la vamos Ok. a beber en vivo. Y no la bebemos, no en En vivo. vivo no podemos. No la bebemos en taza. En coro. No en vivo, en taza. En No la coro. bebemos. No la bebemos en taza. No, y aquí mismo para que ustedes sean disfruten con nosotros también. Recuerden que estamos en diciembre. Puede suscribirse. Ey, eso se ve bonito. Espérate, Oye, ahora pero que- antes que ahora se me olvide, mira. Ahora que tú Floppy, dijiste... Sí, dale. Se pasó con las oraciones hoy. ¿Qué fue lo que dijo? Hay que aprender a hacer Robin. Eso también tenemos que... Que hay que aprender a Toda esa hacer palabra hay Robin. que El librito. patentizarla. No, El labio oye hace lo que falta el pasa. librito. ¿Sabes por qué? De ahora en adelante ustedes me van a ver diciendo un poquito más de flash, como se dicen así. Como punchline. De punchline. Porque han habido varias personas que me han dicho, Floppy, tú tienes que soltarte porque veo que cuando tú vas a decir cualquier cosa te para. Porque yo muchas veces no me gusta hablar demasiado. Porque esto es Floppy TV Show, pero yo traigo invitados. Yo dejo que la gente se exprima, ¿me entiendes? Pero muchas veces uno tiene que darle su cátedra. Y aquí, si tú te fijas, ahí los artistas no tienen doble voz. Los artistas no tienen DJ. Aquí el DJ se crea artista. Y el artista no necesita un DJ. Y aquí no lo necesitamos todos. Wow, Pablo Coelho, este tipo. Hoy, de Ey, verdad que sí. ey. Este Ah, tipo hoy está ¿me soltando. entiendes? Hoy no necesitamos... No, tú sabes por qué no Coelho. necesitamos todo. Porque al final, al cabo, ¿quién es que pone la música de los artistas? Los DJ, ¿Me entiendes? ¿Quién es que la canta la música que ponen los DJ? los artistas. ¿Y quién es que pone los artistas No a la nos- vaina? Para ponerte lo más corto, no necesitamos unos a los Por otros. eso vuelvo La a unión retiro. hace la fuerza. No necesitamos todo. Claro, Póngase está, en el punchline no tenemos también. que estar unidos porque esa es otra. No necesitamos. Yo siempre abogado, Aprendan, siempre he dicho al aprendan. principio. No. ¿Te acuerdas cuando decimos que la gente decía, no, pero Floppy, que tú siempre parabas en guerra? No en guerra. Es que para ver paz necesitamos haber guerra porque tú no puedes haber de que paz si vivimos en paz. Pero tú viste el tema que tiraron. Floppy se cree a los foques, dijeron una vez. Mira, te voy a hacer una pregunta. Mira, ese es algo. ¿Ustedes creen que ustedes a mí me ofenden diciéndome a mí que Floppy No, se crea a no. los Fokker? No. Eso es una alabanza. Eso es una No, alabanza ya lo porque, sabe. claro Una alabanza. está, yo no quiero hacer lo que está haciendo los Fokker. Yo quisiera hacer lo mío. Esto es marca ¿Me patentizada entiendes? propia. Lo mío. Ahora, yo quisiera, ¿quién yo voy a ser? Brea Frank, mi respeto, los mineros. Luis Corporán, mi respeto, que no sé dónde es. Pero Aunque un hediondo. la cabra y a los focos, entonces hay que emular lo que está bien. Hay que emular lo que está dando resultados. ¿O qué voy a emular? Lo que está dando los fraudes y vaina. No, mira dónde cambiamos la cabina. No podíamos tirarlo porque la casa de los Fokker. Mira dónde estamos tripeados, hay 2 o 3 gente. Mañana serán 30 y pasado 300 y así van a ir. Pues nosotros estábamos metiéndonos a 25, 30, y 40 y 50. Normal. ¿Me entiendes? Chilling. Pero lo paramos. ¿Por qué? Porque yo sentía que el contenido que usted merecía no estaba adecuado para lo que estaban haciendo. Pero ya llegó el momento. De ahora para adelante nosotros venimos fuertes. Esto fue Flow Bro, Cosita, ¿cómo se llama el compañero? Dena. Dena. Allá atrás tenemos también a producción, que es la que controla la cámara para que nos veamos bacano. Para que nos veamos shining, whining. Recuerden que por ahí está la gente de Rick Barber Show, donde está el mejor barbero que es Monkey Money, el mío personal. Que se ponga Y 5 ahí más. también recuerde que el mejor mini market o colmadito, donde, como dice el compañero, te venden Taíno. 5 pesos de mantequilla, 5 pesos de aceite. Taíno Mini Market aquí en Bruselas. No hay que hablar mucho. Este es Floppy TV Show, Flow City Radio, Movimiento Urbano de Europa. Muchas gracias, señores. Muchas Gracias, mi gente. Supiste. Nos vemos el fin de semana próximo, si Dios quiere, si no el próximo, pero recuerde que aquí siempre estamos en vivo todos los fines de semana en la radio. Y venimos fuerte. Pero aquí en YouTube esto de vez en cuando. Esto porque fue un fuegueo. nada recuerde más. que nosotros vivimos en olla, pero estamos en flow. Supiste.